que nos lo muestres en tu palabra. Transfórmanos mediante tu palabra. Úsanos por medio de tu palabra, Señor. Que no permitas que los labios falibles de tu siervo sean de alguna manera impedimento para tu poderosa e infalible y suficiente palabra. En Cristo lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Hermano Ricardo nos recordó esta mañana. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y reverentemente queremos someternos al poder de su palabra. Queremos reverentemente someternos a su palabra. Y por eso, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestro viaje a través del libro de Éxodo. Si se nos cuenta, nos encontramos en el capítulo 22. Seguimos en la promulgación del Código del Pacto o del Libro del Pacto, como vimos que fue llamado por Dios en el capítulo 24. Estos eventos se están dando en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se están estableciendo los términos de la relación de Dios con su pueblo. Se están estableciendo los términos por lo cual ellos iban a poder llamar pueblo de Dios. Se iban a establecer pactos. Al mismo tiempo, se iban a establecer los fundamentos de una nueva nación. Recuerde que siglos atrás había llegado a Egipto un grupo más o menos de 70 personas, pero por la gracia y la provisión de Dios se encontraban camino a la tierra prometida probablemente más de 2 millones de personas. Todo un pueblo. Pero cuando hay mucha gente, hay que definir bajo qué parámetros ese grupo de personas han de vivir. Ninguna sociedad puede florecer si no hay leyes que premien el bien y restrinjan el mal. De manera, mis amados hermanos, que los 10 mandamientos vienen a ser como la constitución para aquellos que están bajo el pacto mosaico, y el libro del pacto o el código del pacto nos da las primeras leyes que fluyen de esa constitución. Como hemos visto, hermano, el libro del pacto se fundamenta, se basa, tiene su origen en el decálogo, los 10 mandamientos. Y son precisamente los 10 mandamientos lo que podemos apreciar, ver divinamente a través del código del pacto. Lo vamos a ver aplicado. Vamos a ver qué significaba en esencia las palabras del Señor cuando se dice: honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, como ya hemos mencionado, aun cuando esto nos pueda parecer aburrido, porque muchas de estas leyes no se aplican directamente por el pie de la letra para nosotros hoy, no hemos de subestimarlas, hermanos, porque nos dan principios fundamentales, principios y lecciones para que usted y yo podamos vivir hoy precisamente como pueblo de Dios. Ahora, hermanos, antes de continuar, como siempre, hay algo que me gusta, es recordar. La vida nos permite o nos pide constantemente que hagamos ejercicio de recordar, porque somos olvidadizos. Y quiero recordarles 3 cosas brevemente. Primero, la clave para comprender los mandamientos, desde el decálogo y todos los 600 y pico mandamientos que había en la ley, se fundamentan en 2 cosas. Bueno, se fundamenta en una cosa realmente. Se fundamentan en el amor. Amor a Dios en primera instancia y amor al prójimo en segunda instancia.
Mis amados hermanos, la correcta relación con mi prójimo fluye de una correcta relación con Dios. Y por eso hemos dicho que sin amor a Dios no existe una motivación ni entendimiento correcto de lo que es el amor al prójimo. El Señor lo explicó así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Lo primero que debemos recordar, mis amados hermanos, lo vamos a ver con claridad hoy. No nos podemos olvidar, mis amados hermanos, que para entender el libro del pacto tenemos que salir de la mentalidad del siglo XXI. Tenemos que quitarnos nuestros zapatos y calzados modernos y ponernos las sandalias de los hebreos, viviendo en el antiguo cercano oriente en esos días. Esos eran días difíciles. Como ya dije, no había Declaración Universal de los Derechos Humanos, no había seguro social, no había cárcel. Como veremos, tampoco había bancos. Usted está acostumbrado que usted quiere guardar su platita, usted va al banco y hace su depósito. Nadie guarda su plata debajo del colchón ahora, ¿cierto? El que lo hace tiene un problema. Pero es importante entender que en esa época no había bancos. Es importante recordar, mis amados hermanos, porque si no lo hacemos así, no comprendemos correctamente qué es lo que está pasando. Así que tenemos que ponernos las sandalias hebreas y luego que nos las ponemos, entonces aplicamos a qué significa eso en el siglo XXI para los creyentes de Dios. Y tercero, mis amados hermanos, bajo esta premisa, o la premisa anterior, el libro del pacto es un vívido recordatorio, hermanos, de que vivimos en un mundo caído. Todo lo que vemos aquí, todo lo que hemos de ver aquí nos recuerda que vivimos en un mundo caído. Leía a una amiga diciendo en redes sociales anoche: ¿en qué clase de mundo vivimos en el que una persona se va a arreglar a trabajar, una bala perdida entra en su casa, le da en la cabeza y la mata? Bueno, eso suena duro, pero la realidad es que eso sucede precisamente en un mundo caído, donde hay personas inescrupulosas con revólveres disparando a diestra y a siniestra. Suceden cosas así. Mis amados hermanos, ya lo hemos dicho, los efectos de la caída son evidentes, gracias hermano. En el mundo en que vivimos, desastres naturales, esclavitud, guerra, pobreza, idolatría, homicidio, el robo y el hurto son evidencias de que estamos en un mundo caído. Y el pueblo de Dios en ese momento es aprender a vivir en un mundo caído por la palabra de Dios, en la presencia de Dios. E igualmente, mis amados hermanos, es relevante para mí hoy, porque usted y yo hemos de aprender a vivir precisamente en un mundo caído por la palabra de Dios en el poder de Dios. Por eso es muy importante, hermano. Por eso no debemos verlo simple y sencillamente como leyes aburridas. Estas leyes nos recuerdan que estamos esperando el retorno de nuestro Salvador. Y ya no habrá entonces llanto, dolor, porque se va a haber acabado aquello que causó sufrimiento, y porque el Señor hará nueva todas las cosas. Si esa no es su esperanza, usted no tiene un entendimiento correcto de las Escrituras. De modo, hermanos, Dios llama a su pueblo. Se ha sido nuestra tesis desde que iniciamos esta porción, a una nueva vida como respuesta a la manifestación de la gloria de Dios en favor de su pueblo. Y en este caso en particular implica un trato con el prójimo que es diferente al trato que el mundo da. ¿Sí? Los mandamientos que vamos a ver aplicados en las leyes que leímos esta mañana son el octavo y en menor medida el 10º mandamiento.
Ambos mandamientos tenían como meta o como énfasis la protección de la propiedad del prójimo y la promoción de la prosperidad del prójimo. Nunca se olvide ese detalle porque eso es importante. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, legislando la protección de la propiedad. Yo no sé, asunto, hermano, veo una charla de derecho penal. Me puse a pensar casi como sonaría una charla de derecho en la facultad. ¿Ok? Pero lo que el Señor nos está enseñando a través de cómo se legislaba el trato a la propiedad privada o la del prójimo, cómo se manifiesta allí precisamente el amor al prójimo. ¿Ok? Entonces, los principios que vamos a aprender esta mañana, por favor de Dios, lo vamos a recibir al ver, primero, aquellos que atentan con alevosía contra la propiedad del prójimo. Dos, aquellos que negligentemente atentan contra la propiedad del prójimo. Y en tercera instancia, los que atentaban contra la propiedad de su prójimo que estaba bajo su pilar. Son las tres enunciados que nos darán las lecciones de hoy. Y quisiera entonces cerrar posteriormente con breves puntos de aplicación. Si no se aplica, no sirve. Veamos, hermanos, primeramente, aquellos que atentan con alevosía contra la propiedad. Ahora, hermano, imagínense por un momento, usted está recién casado, su esposa y usted están felices porque la luna de miel ha sido preciosa y hermosa, y ahora se disponen a invertir en su primera hipoteca, la cual va a ser su libro de amor, su primer libro de amor. Hacen los trámites, consiguen el crédito en el banco de su elección, compran la casa, les entregan la llave, se toman la foto a la entrada con la llave en la mano, la suben a Facebook, entran en todas las redes sociales, entran a su casa y al día siguiente, hermanos, a después una anuncia que tiene un temporal. Y ese temporal afecta a la propiedad de tal manera que el agua sube hasta el techo de su casa recién comprada y lo han perdido. ¿Se lo puede imaginar? Bueno, usted se lo puede imaginar, permítame decirle que esa fue la realidad. En el 2004 vivieron aquellos que compraron residencia en la barriada Prado del Este, en Ciudad de Panamá, la oeste. ¿Cuál fue el problema, hermano? Que luego de que perdieron toda la inundación, algunos vecinos tuvieron que subirse al techo, porque el río Cabra se desbordó y pasó literalmente encima de la casa. Se enteraron de que ellos habían comprado un terreno en área inundable. Y cuando fueron a preguntar cómo que compré un terreno inundable, nadie puede. De hecho, hasta el sol de hoy, los indemnizados, no hay indemnizados, nadie fue declarado culpable, nadie supo y la gente lo perdió todo. Y si se hicieron arreglos, los arreglos nunca fueron consistentes con la inversión que se hizo. Mis amados hermanos, lo que hubo allí fue el sabor amargo de la injusticia y de la impunidad, que muchas veces se da aquí en México. De hecho, esta semana se nos fue recordado un cierto evento que probablemente a todos ustedes. Eso que yo acabo de mencionar es lo que busca legislar este grupo de leyes. Que no haya injusticia ni impunidad. Porque de nuevo, una nación donde no hay justicia ni certeza del castigo no puede florecer en plenitud. Ahora, hermanos, hay dos principios que son importantes para este concepto de la justicia. El primero lo vimos enfatizado la semana pasada y es el principio de retribución.
¿Cuál es el principio de retribución? En términos generales, es el pago que una acción o falta merece. ¿Okay? Y ese principio lo vimos enfatizado la semana pasada. Las leyes que vamos a ver hoy enfatizan el otro principio, el principio de la restitución. Y la restitución, mis amados hermanos, en términos generales también, es retornar lo que se perdió, se le perdió o se le quitó a otra persona, o el restablecimiento al estado previo de esa persona o cosa. ¿Ok? Ahora vamos, de nuevo, esto no es práctica de derecho. ¿Sí? Esto no tiene aplicaciones solamente en el ámbito civil, sino que tiene aplicaciones en el ámbito eclesial y sobre todo, hermanos, tienen implicaciones en el ámbito espiritual, porque ambos principios nos enseñan la verdad del Evangelio de Cristo. El amor al prójimo, mis amados hermanos, no solamente es decir, te quiero mucho, te quiero, yo amo a mi prójimo. De hecho, ustedes ahora que arrancó la campaña, van a escuchar cómo los políticos le van a decir a usted y a todo el mundo cómo aman Colón, cómo aman Panamá y cómo lo aman a usted. Se lo van a decir con el corazón en la mano. ¿Ok? Eso lo conocemos, ¿cierto? Sin embargo, el amor al prójimo implica respetar lo que le pertenece al prójimo. Y no todos ellos se destacan por respetar lo que les pertenece al prójimo, ¿cierto? Lo vemos todos los días, nos quejamos todos los días, pero ellos finalmente aman a ti, aman tu provincia y aman tu país. El amor al prójimo requiere más que solamente espíritu. ¿Ok? Las primeras leyes, mis amados hermanos, yo veo un punto que este grupo va a enfatizar. Nos recuerdan el aspecto negativo de los 10 mandamientos, ¿cierto? El aspecto negativo es aquello que prohíbe de los 10 mandamientos. Y el 10 mandamientos es corto pero conciso, ¿cierto? No hurtarás. Y lo que prohíbe los 10 mandamientos, como estudiamos en ese momento, es cualquier acción injusta o ilegal que impida el florecimiento económico o social de nuestro prójimo. Si tiene su nota, probablemente lo recordará. Ahora, como ya hemos dicho, ese mandamiento presupone que todo ser humano tiene derecho a la propiedad privada. ¿Sí? Esa es la razón, hermanos, sin querer ser ideológico, porque los creyentes no se inclinan tanto hacia la izquierda, porque en esos grupos la intención es decir que el Estado es dueño de todo. ¿Okay? Pero el Estado olvida que Dios es el dueño de todo y Dios ha dado dones a los hombres. ¿Okay? Entonces, nosotros creemos como creyentes, la Biblia lo enseña, en la propiedad privada. Ahora, ¿qué se hacía cuando entonces alguien privaba de sus bienes a su prójimo de manera ilegal? Y ahí es donde vemos lo que sucede en el versículo 1. Cuando algún hurtare el buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja, ¿cuánto paga? 4 ovejas. ¿Okay? Ahí entraba inmediatamente, hermano, el principio de restitución. Los jueces, no la persona, los jueces debían hacer que el infractor no solamente restableciera a la víctima al estado previo, sino que tenía que dejarle con algo adicional. ¿Okay? La persona tenía que terminar en un estado mejor que el de la fechoría. Te llevaste un buey o una oveja, bueno, me competen 5 bueyes o 4 ovejas. ¿Ok? ¿Saben por qué, hermano? Bueno, por 2 razones. Primero,
Perder un buey o una oveja en esos días representaba perder su fuente de sustento personal. Es como si de repente yo manejo un taxi y alguien se roba mi carro. Mientras no tengo mi carro, en mi casa no come nadie, porque no puedo ni llevar la cuenta ni llevar la comida para la casa. Ese es el principio. Estás afectando a tu prójimo. Estás enriqueciéndote a costa de empobrecer a tu prójimo. Esa es la premisa. ¿Ok? Si yo soy plomero y usted me roba todas mis herramientas de plomería y me llaman para ejercer mi trabajo de plomero, me dejaste sin sustento. Para entonces tú beneficiarte por tu cuenta a costa de mi empobrecimiento. ¿Ok? Ahora, usted se pasa la pregunta: ¿por qué 5 bueyes y por qué 4 ovejas? ¿Por qué no un buey o el doble, como vemos que es la norma a lo largo de todo el pasaje que leímos? Bueno, hermano, la respuesta es más que probable por el valor de la pérdida. Un buey no valía lo mismo, o un hato de bueyes no costaba lo mismo que un hato de ovejas. Y el valor de una cosa requería una sustitución mayor que la otra. Voy a poner un ejemplo, porque nosotros no tenemos vacas ni bueyes aquí, ningún hermano ganadero, yo sé. Pero para que lo podamos comprender mejor, si a usted, bajo nuestro código penal, alguien lo estafa o le quita menos de $1,000, no pierde tiempo yendo para ningún lado. Más vale que usted haya agarrado a la ladrón y lo tenga usted. Porque si es menos de $1,000, el gobierno dice: no voy a mover carro, ni siquiera hago investigar. Si quieren caerle bien a usted, le van a decir que van a tomar la declaración. Por eso va a quedar ahí, a menos que el ladrón se alagarte y caiga por un crimen de mayor cosa. Si usted va ahora al estado de California, por ejemplo, si usted va a California hoy, ahora mismo es prácticamente legal robar en tiendas. Usted puede llegar allí y si usted saca, usted va a maestro, por ejemplo, usted se puede llevar hasta $950 en mercancía. Y si usted sale, no le va a pasar absolutamente nada. Y si se pone en caso, no se va a investigar. Y por eso usted ve los videos que están viendo en YouTube y en Instagram de la gente haciendo fiestas en estos lugares. ¿Por qué? Porque el hurto es tan rampante que ya ni los empleados quieren decir: yo voy a meter a defender la propiedad de mi jefe, si no siquiera me está pagando lo que yo quisiera que me pague. Si entienden lo que les estoy diciendo, hermanos, pueden entender que el valor del bien implicaba mayor retribución. Lo bueno es, hermano, que nosotros deberíamos volver a la ley divina, porque a pesar de los 2 casos que les mencioné, tanto en Panamá como en California, en la ley divina siempre hay restitución. No importa cuánto haya sido lo hurtado, siempre hay restitución, porque Dios es justo. Eso es importante comprenderlo. Ahora, hermano, el Señor hace una distinción interesante. En el versículo 1 se nos dice que si el buey o oveja es degollado o vendido, 5 ovejas o 4 bueyes, respectivamente, será la restitución. Ahora vemos el versículo 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, ¿cuánto pagará? El doble. ¿Okay? Ahí hay una diferencia. ¿Por qué el cambio? Por 2 razones. En primera instancia, porque la ley buscaba desincentivar al infractor
garantizándole la pérdida. Si tú te metías al ladrón en esos días, tenías garantizado que si te agarrabas ibas a quedar peor de lo que estabas. No igual, peor. Esa es la premisa. Si yo iba a cometer un acto de criminalidad, yo tenía que pensar, bueno, si a mí me agarran saliendo de la casa del hermano Gustavo, por los cheques del hermano Gustavo, yo voy a tener que devolver al hermano Gustavo 5 veces más. Yo no tengo ni una vez más lo que tiene el hermano. ¿Ok? Y esa persona era desincentivada. Comparen eso con el ejemplo que les puse en California. Yo me llevo $900. A mí nadie me va a decir nada. Y si me dicen algo, me voy a ir con una fianza leve y yo sigo ganando. ¿Ok? Recordando, hermano, nadie es más sabio que Dios. ¿Ok? La gente dice que somos progresistas y nosotros tenemos un método más humano para lidiar con el crimen. Cometer un error. ¿Ok? Pero hay una segunda cosa que hay que reconocer aquí, hermanos. Al mismo tiempo, con esta legislación, el Señor está permitiendo una oportunidad para el arrepentimiento. Si la persona decía, bueno, ya llegué hasta aquí, tengo el buey aquí al lado mío, pero me pongo a pensar, yo siento que me va a agarrar, yo siento que no está bien. Si es convencido, de alguna manera, la persona puede decir, ¿sabes qué? Voy a dejarlo aquí, voy a devolver el buey, en todo caso pagaré el doble. No el 5, no el 5 ni 4 veces, sino el doble. ¿Ok? Y la razón, hermano, es porque el animal se mantenía con vida, ¿cierto? Ya no requería otra inversión adicional la persona y recibía al mismo tiempo un poquito más. Así que obviamente el agredido o el ofendido se va a encontrar satisfecho. ¿Ok? Esa es la premisa de esa primera ley, para que lo puedan entender. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es el segundo tipo de ley? Ya estamos viendo la aplicación al final. El otro aspecto que debemos observar es la evasión de la propiedad. Otra de las maneras en que tú puedes atentar alevosamente contra la propiedad del prójimo es irrumpir violentamente en la propiedad del prójimo. Versículo 2. Si el ladrón fue hallado forzando una casa, esa es una genial traducción de la Reina Valera, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su muerte. Eso es importante que lo podamos desempacar, mis amados hermanos. Aquí también el Señor hace una distinción en este acto de hurto o robo. Si se dan cuenta, hay una distinción en la hora que se comete el crimen. Si se va de noche o de madrugada, hay una consecuencia, y si se va a plena luz del día, hay otra. ¿Ok? ¿Cuál es la premisa aquí, mis hermanos hermanos? Que si yo estoy en mi casa, con mi familia, durmiendo, en horas altas de la noche, y alguien fuerza la entrada de mi residencia, como yo no sé quién es, como no sé cuáles son sus intenciones, como no sé si está armado o no porque estamos en la primera noche, yo puedo defenderme como tenga que defenderme. Y si en la defensa hiero a la persona de manera mortal, el Señor dice, no hay culpa para ti. ¿Okay? Ahí aplicamos en absolución porque tienes derecho a defenderte tú y tu familia. Pero el Señor dice que si es a la luz del día, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un mejor discernimiento de la situación y puedo hacer otras cosas como pedir ayuda o
defenderme de manera que no le cause la muerte a la persona, porque soy consciente de los riesgos en una mejor capacidad. ¿Ok? Ahora, hermano, ¿cuál es la razón de esto? Creo que es importante verlo. El principio que se nos enseña aquí fluye primero de reconocer que en esa época los ladrones operaban de noche. ¿Ok? De hecho, el Señor advierte en su palabra y dice que no tenemos que hacer tesoro en el cielo, porque en la tierra está el orín y también están los ladrones que minan y hurtan. El minar se refiere a que las casas en esa época no eran de hormigón como las nuestras. Si usted quería meterse a la casa de alguien, le van a quitar una pala. Este nada más comenzaba a hacer algunos movimientos de tierra y usted quedaba adentro de la propiedad de su forma. Por eso se usa el término hurtar. Miren lo que dice, por ejemplo, Job capítulo 24, versículo 16. Los ladrones, se refiere aquí, en la luz, dice ahí, no, en las tinieblas, ¿qué hacen? Minan las casas, que de día para así señalar. ¿Qué hacían los ladrones en ese contexto? En el día, bueno, fulano de tal tiene esto, tiene un plasma, tiene La esposa sale a trabajar a las 2 de la mañana y nada más se queda Fulgencio, que tiene como 75 años. Y una noche voy a resolver este problema. Esa era más o menos la idea, esa era más o menos la intención. Nota el versículo 17. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. ¿Ok? Esa gente se movía en la penumbra, en la noche. Hoy, por si acaso, eso es diferente, ¿cierto? Hoy se ven cosas a toda hora del día. Pero aún así, cuando usted escucha que a fulano le robaron a la 1 de la tarde, usted todavía dice, me robaron a fulano a plena luz del día. Porque se presupone que esas actividades son nocturnas. Esa es la premisa, hermano. Ahora, ¿cuál es el principio que usted tiene que observar aquí? Porque luego ya nosotros no tenemos ese problema, digamos así. Pero, ¿saben qué se nota primero? La vida es más valiosa que la propiedad. ¿Okay? El creyente o el ciudadano del pacto no puede decir, como decían las naciones en ese tiempo, te metiste a robar mi casa, te voy a cortar la cabeza. ¿Okay? En el antiguo código de otras naciones, si alguien se metía a tu casa, tú podías disponer a esa persona como tú quisieras. El Señor dice que hasta la vida del maleante vale más que tu plano. ¿Ok? Entonces, manéjate, es lo que está diciendo el Señor, en cómo vas a lidiar con aquel que te quiere quitar tu propiedad. Esa es la premisa. Lo segundo, importante anotar también, mis amados hermanos, que el Señor en todo caso da el espacio para la restitución. La persona tenía que llevar entonces el caso a las autoridades competentes y los jueces eran los que iban a determinar la culpabilidad o no. Y si era encontrado culpable, como decía el versículo 4, ¿qué tenía que hacer? Pagar el problema. ¿Ok? Allá no era de que, bueno, yo me robé algo y voy para la cárcel. Y piénselo por un momento, hermano. Si a usted le robaron $50,000 de efectivo y le dicen que el ladrón se va para la cárcel, usted se puede sentir parcialmente bien porque esa persona está fuera de circulación, pero los $50,000 pasó. ¿Quién le regresa los $50,000 del Estado? ¿Cómo le va a regresar los $50,000? De hecho, nosotros tenemos leyes de que si tú haces daño a alguien, el Estado te cobra el daño que hiciste, pero no se lo da a la víctima. Tiene para correduría, tiene que pagar una multa aquí de $25 por haberle dañado la cerca a la pintura del vecino. Y los $25 no se lo da al vecino.
¿Ok? Así se legisla en algunos casos. En este caso, la premisa era la restitución. Así que antes de decir uno va para la cárcel, paga lo que lees. No, pero yo soy un limpio de lo que lo va por necesidad. Bueno, decía la escritura que no se tenía que pagar un clavo. Eso, por lo claro, de los casos que equivalen a lo que vimos en el capítulo 21. ¿Right? De hecho, automáticamente la persona caía bajo la legislación del capítulo 21. Todo está cubierto en la sabiduría divina. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante ver eso? El hurto y el robo es la manifestación visible de un corazón codicioso del que habla el 10º mandamiento. Un corazón que de manera desmedida, injusta e inclusive perversa quiere aquello que no le pertenece, aunque tenga que empobrecer al prójimo. En segunda instancia, es una persona insatisfecha con la provisión divina, porque dice, porque yo creo que tengo un televisor de 10 pulgadas y el hermano tiene una de 33, voy a quitarle del hermano y él va a tener que llevarse. Tiene plata. Y a veces decimos que no pensamos así, pero eso no es un pensamiento de los siglos iniciales de la humanidad. Usted todavía escucha a personas decir cosas como, bueno, no tienen plata, así como no tienen plata y no se van a dar ni cuenta que nosotros sacamos esto o lo otro. Algunos nosotros estamos en el trabajo y justificamos el hurto de la aplicación de la oficina porque decimos, plata, me acordé de millonario, no se va a dar cuenta si yo me llevo una gasta. ¿Qué? El mismo principio no es el de tú. En tercera instancia, hermano, el rechazo al trabajo honrado como el diseño divino para el sustento de todos los hombres. Eso es lo que estamos diciendo en el robo y en el hurto. Hermanos, la única cura para esa enfermedad, aunque pareciera así, no es más cárceles. Más cárceles sirven para que haya menos gente peligrosa en la calle. Pero más cárceles no es la cura. Yo estoy hablando de la cura. ¿Ok? La cura no es una. El Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? No es más clase de matemática. No es más clase de español cuando dicen educación. El hermano Bruce me comenta que él cumple funciones de capellán en Estados Unidos, casi un capellán, trabaja en las cárceles. Y él da en la cárcel aquello que es la cura para los que son ladrones y homicidas. ¿Cuál es la cura? El Evangelio. Él no va a enseñar ni matemática ni español desde ese punto de vista. No se me entiende lo que trata a la persona. Dos, hay que avanzar, esto es más simple. Segundo grupo de leyes son las personas que negligentemente atentan contra la propiedad del prójimo. Y este grupo de leyes ya no lidian con el aspecto negativo de la prohibición del 8º mandamiento, sino que lidian con el aspecto positivo, lo que es requerido por Dios en el 8º mandamiento. Y recordarán, hermanos, cuando estudiamos el 8º mandamiento, que Dios no solamente nos pide no robar, Dios nos pide más que no robar. Lo que Dios nos pide es que procuremos y defendamos la prosperidad tanto propia como la del prójimo, para la gloria de Dios y para el crecimiento de la sociedad. ¿No te importa si fulano? Bueno, todos somos guardas desde ese punto de vista de nuestro prójimo. Esta es la premisa. ¿Ok? A tal punto, mis amados hermanos, que somos hasta responsables de aquello que hacemos involuntariamente, que pueda perjudicar la propiedad de él. ¿Okay? Tenemos, hermanos, el principio de restitución es fundamental. Pero tenemos que recordar que Dios no solamente ve qué yo hago, sino aquello que yo debo de hacer, que debería hacer. Espero que se haya entendido. Voy a repetirlo. Dios no solamente le importa aquello que yo hago, sino aquello que debo de hacer
que debería hacer. Esa es la premisa. Por eso nosotros vamos a ver el principio más imputado en estos versículos. Versículo 5, por ejemplo. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Ahora, hermano, es un versículo bisagra para mí, porque dependiendo de la motivación, el versículo 5 puede ser un caso de hurto o puede ser un caso de negligencia. Si yo decido, yo no tengo ganas de limpiar caca de perro, así que yo voy a pasear a Firulais en el patio del vecino, y Firulais hace su asunto en el patio del vecino, ¿okay? El vecino tiene que limpiar el desastre circular, porque yo no quería limpiar el desastre circular. O, como dice el texto particularmente, si yo tengo una vaca y la vaca se está acercando el verano y yo quiero que mi tierra me dé un poquito más, en lugar de que la vaca se come lo mío, voy a hacer que la vaca se coma lo del vecino. ¿Ok? La llevo por allá y la meto. Bueno, eso es hurto. Y podemos volver a los versículos anteriores. Pero puede ser que el titular se me escapó, o puede ser que la vaca se haya escapado. ¿Okay? Usted sabe que el ganado de soltura es peligroso, hermano. El ganado de soltura puede causar desastre y hasta muerte. Después que aparece un carro y se choca con una vaca que anda por ahí dando vueltas. ¿Okay? ¿Cuál es la premisa aquí? Que si yo le causo pérdida porque no tenía a mi vaca amarrada, me compete entonces darle de lo mío, no lo que me sobra, sino lo mejor de mi vida. Ese es el principio de restitución. Lo mejor de mi vida lo tenía que dar. Ahora, lo mismo sucede en el versículo 6. Voy a hacer una limpieza en mi terreno. Mi amor, tráeme el queroseno. Usted agarra el queroseno, usted nada más le mete candela a eso. Y en ese momento, la brisa sopla de una manera tal que una chispa de fuego cae en el terreno del vecino y se le prende el terreno al vecino. Usted no le puede decir al vecino, no puede la brisa, vecino, yo no puedo controlar la brisa. Y tampoco lo puede super espiritualizar y decir, fue el demonio de la pirotecnia, varón. Hay algunos que le echan la culpa a todos los demonios, ¿cierto? Un demonio sopló y hizo que la brisa, vamos a orar, varón, porque tu terreno está atacado por Satanás. Eso tampoco se puede hacer. Lo correcto, lo que se quemó, lo pagas. Eso es lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque por amor a tu prójimo debiste tomar las precauciones para que no se le quemara el terreno al vecino. Y por amor a tu prójimo, tiene que pagar lo que te pide. No lo puede dejar caer. Esa es la premisa. En ambos casos, las dos acciones son por amor al prójimo. ¿Ok? Ahí vamos viendo, hermano, que el amor al prójimo no es solamente decir contra los vecinos. ¿Cierto? Hay que. Tercer grupo, hermanos, de reyes. Los que atentaban contra la propiedad de su prójimo que estaba bajo su cuidado. ¿Por qué esta nota es importante, hermano? Recuerdo que le dije, en este momento no había banco. ¿Sí? Si yo tenía algo valioso en mi casa y yo tenía que salir por alguna razón, tenía dos opciones. Yo podría decir, bueno, tengo una cajita aquí especial donde voy a meter mi plata. Y me voy. Yo recuerdo, hermano, con una bala, cualquiera se mete a su casa. ¿Ok? O le tocaba la puerta al vecino. Bueno, vecino, yo tengo que salir. Aquí tengo mi joya de la familia que estuvo por 17 generaciones. Guárdenmela aquí hasta que yo venga. Así que se hacía en ese entonces por las cosas más valiosas. Ese es el contexto que usted tiene que ver. ¿Sí?
Ahora usted va al banco, usted puede activar una caja fuerte, ahora usted va al banco, usted deposita su dinero en el banco y el banco tiene que inclusive asegurarle el dinero que ellos tienen ahí, en términos generales. ¿Okay? Aún cuando vayan maleando y roban el banco, porque eso no le importa, siempre usted dice, no tengo nada que ver, yo quiero mi plata. Eso días que no se podría hacer. Será la premisa. Entonces, versículo 27, versículo 7. Cuando alguno viene a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Y ahí todo el mundo dice amén. ¿Right? Hasta ahí todo bien y consistente con las leyes del mundo. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasa si no se agarraba al ladrón? Y usted regresa de su viaje y usted llega a la casa del vecino y dice, ya regresé al vecino, ¿dónde está mi pertenencia? Y el vecino le dice, mira, fíjate que se lo robaron. Póngase la mano en el corazón, ¿con qué carro usted va al vecino? ¿Con qué carro usted va al vecino? Fíjate que vi un ladrón y no sé qué pasó, eso se perdió. Usted no le va a creer al vecino. Aún cuando fuera yo, y eso no significa nada, porque la gente dice, bueno, pastor, jamás hay algo así. Bueno, si fue el pastor y el pastor le dice, te lo robaron, usted va a mirar al pastor así. Te lo robaron. La ley sabía eso, el Señor sabía eso. Así que había un procedimiento para eso. Versículo 8. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado ante jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea, usted no se bajaba con el prójimo, se llamaba a la autoridad y se hacía una investigación. Ahora, los jueces iban a tener que descartar si se metió mano o no. Si se dan cuenta que el pastor fue el que le robó, el pastor tiene que restituir. ¿Cuánto tiene que restituir el pastor? Doble. ¿Okay? Pero, si se hace la investigación y el pastor sale inocente, esas son las providencias desagradables que hablamos la semana pasada. Yo no puedo hacer que el pastor le va a tomar un demonio, porque no es responsable. ¿Okay? La ley decía que daba todo así. En ese momento las personas tenían que hacer lo que dijimos la semana pasada. Señor, tú sabes por qué haces todas las cosas. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a depender de ti. Que debe ser la respuesta de todo creyente cuando hay una providencia que no necesariamente solo Él sabe cuál es su propósito divino en este caso. Versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguien dijere, eso es mío, la causa vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Se acuerdan del caso de Salomón? Uno de los primeros casos que le tocó a Salomón a dos mujeres diciendo, eso es mío. Ese es mío y ese es mi hijo. ¿Okay? Todos sabemos cómo Salomón resolvió ese caso con mucha sabiduría, pero eso los jueces lo tenían que enviar todo el tiempo. Tenían que hacer investigación guiado por el Espíritu de Dios de alguna manera, porque hermano, ahí no había ADN, no había cámara, no había nada de lo que tenemos nosotros ahora para hacer criminalística forense. Pero hermano, ha sido justicia, porque Dios lo ve todo, lo sabe todo. ¿Okay? El punto es que había un método diseñado para restituir la pérdida o el daño a la propiedad. Y al que se encontrara culpable del robo, del hurto, del trance del vecino, tenía que restituir él. Cualquier disputa era dirimida de esa misma manera. Ahora, versículo 10, Dios, esta parte es interesante. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey
oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, ¿cuál era la solución? Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Ya ven por qué dije, hermano, que eso es en esa época. ¿Ok? Hoy cuando alguien dice, te lo juro por Dios, ya eso no significa mucho. ¿Right? Porque hay una razón. Hay una razón por la que es así, mis amados hermanos. Y permítame explicar por qué. En estos casos particulares, la palabra de una persona se fundamentaba en el temor de Jehová. Si una persona juraba por Dios en esa época, eso se consideraba como una declaración jurada y sagrada. Eso no es cualquier lado ni cualquier cosa, eso era delante de los jueces, delante de Dios. Y el mentir en esas circunstancias era considerado como una blasfemia. Una blasfemia, hermano, separada con pena capital. Bueno, cuando alguien decía en esos días, pero uno por ahí le añadía el versículo, eso era serio. ¿Ok? Tengo entendido igual, hermano, que cuando llegaron los colonos, los primeros colonos a las tierras estadounidenses, los que llegaron en el Mayflower, que eran la mayoría puritanos, ellos establecieron su constitución teniendo en consideración al menos dos cosas. La primera, temor de Dios. Ellos tenían en mente que las personas que se adscribían a esta ley tenían temor de Dios. Y la segunda cosa era que entendían que los hombres no son buenos por naturaleza, y como los hombres no son buenos por naturaleza, hay que hacer una provisión para cuando se salen del tiempo. Y así legislaron. Y de hecho yo considero que es una de las razones por las cuales Estados Unidos se desarrolló a hacer lo que son por la gracia de Dios. No sé qué tanto ahora, pero por lo menos lo sé en ese tiempo. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque para Dios la palabra era seria. Hebreos capítulo 6, versículo 16, lo ratifica. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia era el juramento para la protección. Bajo ese principio, si tú me dabas algo para guardar y moría o le pasaba cualquiera de estas cosas que mencioné, la respuesta era te juro por Dios. Y eso fue lo que pasó. Y la otra persona tenía que decir amén, la providencia del Señor, y seguimos adelante con la ayuda de Dios. Esa era la premisa en el momento. ¿Ok? Pero eso no aplica para una sociedad secular, ¿cierto? Yo no le voy a decir al ateo, júrame por Dios que no hiciste tal o cual cosa. La gente va a decir, yo juro por quien tú quieras, por común, si tú quieres, yo juro. Right? ¿Se han dado cuenta, hermano, que antes, cuando uno tenía que hacer una declaración delante de la ley, le sacaron la Biblia y usted tenía que poner la mano en la Biblia y decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad? Porque se presuponía que estaba delante de Dios. ¿Usted ha visto los últimos juicios televisados? ¿Usted ha visto alguna Biblia por ahí? ¿Sabe qué es lo que te dice? Te cita en el Código Penal. Si mientes, estás expuesto a consecuencias. Ya. ¿Ven la diferencia? Porque nuestra sociedad se ha ido secularizando. Y secularizando significa menos temor de Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tengo un hermano que alguien que sabe que hizo lavado de dinero se va a parar y decir, voy a tener consecuencias sin esto. Por favor. Él sabe que va a tener consecuencias sin esto. Porque ya sabe que está en problema si dice la verdad. Pero otra cosa diferente es cuando él dice va a caer mal.
La persona era consciente en esa época de la terrible caer en manos del Dios vivo. Ese es el temor que Dios le ha de recuperar a nuestra hermano. Voy cerrando, hermano, porque piensen lo siguiente. Versículo 12, hay un caso interesante aquí. Mas si hubiera sido hurtado, si se le hubiera robado lo que se le dejó a guardar, resarcirá su dueño. O sea, si se confirma que murió el animal o se dañó la propiedad de alguna manera, no pasa nada. Pero si me lo robaron o te lo robaron, si tienes que hacerlo responsable. ¿Por qué? Porque ahí aplica el principio de negligencia del que hablamos hace un momento. Voy a poner un ejemplo bíblico de eso. Génesis 31-39. El que habla en este caso es Jacob. Recuerdan cuando Jacob tuvo que trabajar por amor por su amada esposa. Y tuvo que trabajar 14 años porque Jethro era un experto en el subterfugio legal. Dice el versículo 39, este es el trabajo de Jacob. Nunca te traje de lo arrebatado por la tierra. Dice, yo pagaba a él daño, lo hurtado, lo que me robaban, así de día como de noche. ¿Qué hacía Jacob? Jacob lo pagaba porque la man celo por la tierra. Esa es la premisa a la que me refiero aquí, mis amados hermanos. Versículo 13. Y si no hubiera sido arrebatado por tierra, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. ¿Qué quiere que traerá testimonio? Si se lo comió un tigre o un león, usted tenía que llevar el cuerpo para asegurar eso por el pastor. No puedo hacer nada. Yo no soy David, yo no tengo onda, yo no puedo matar leones ni osos. Esto fue lo que pasó. ¿Ok? Y se debía aceptar. Ahora, hermano, de nuevo, espero que no se me aburra, pero la premisa es la siguiente. Yo tengo que tratar lo del prójimo como si fuera mío. Si hay algo del prójimo en mi casa, uno puede decir, eso es fulano, se lo llevaron, ¿qué importa? Eso no tiene nada que ver conmigo. Si yo veo que el bebé está usando algo que es del vecino, y yo estoy no hago algo para protegerlo del vecino, a eso no estamos refiriendo. Yo tengo que tratar lo del prójimo como si fuera mío. ¿Ok? No, de versículo 14 y 15, cuando se cierra. Por si alguno hubiera tomado prestada la vida de su prójimo y fuera expropiada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Eso es si pido prestado algo. ¿Right? Todo el mundo sabe que cuando usted pide prestado algo y le sucede algo, ¿okay? Si el hermano Emilio nos prestó en los lavadores, cuando el patrón no está usando algo, se dañó, hay que comprar la lavadora. Bueno, esa es la premisa. ¿Ok? Ese es el principio. Lo del prójimo lo traje como si fuera. ¿Ok? Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, reciba el dueño su alquiler. Ok, hermano, yo creo que están pensando. ¿Y a mí qué? ¿Vale? Ya entiendo el principio, muy bonito, pero ninguna de esas leyes aplica de esa manera hoy. ¿Quién nos está diciendo usted, pastor, hoy? Permítame los últimos minutos para tratar de que podamos traer esto al siglo XXI. Lo primero que quiero que noten, mi amado hermano, por la gracia de Dios, es que el miembro de la comunidad del pacto, el grupo de creyentes, debe tener respeto por el prójimo y velar por la propiedad del prójimo. Aunque no lo hagan contigo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros no echamos basura en otro lado, ¿cierto? Y si yo veo a alguien echando basura en otro lado, créame, que yo le voy a llamar la atención. Pero me la allá acá. ¿Ok? Venga al principio. El llamado es para la comunidad del pacto. Y si yo causo daño, ya sea voluntario o involuntario, a la propiedad de mi hermano o hermana en la fe,
yo debo hacerme responsable. Esa es la premisa. Y si no es mi hermano hermana de la fe, también. Por eso se usa el término el prójimo. Un ejemplo de cosas que nos pueden ayudar a cumplir estas leyes es aprovechar el modernismo. Por ejemplo, usted tiene carro hoy, es obligatorio que usted tenga seguro de daño a terceros. ¿Sabe por qué? Porque antes usted se subía a un carro y usted chocaba a alguien y la persona se bajaba del carro. Mira, que chocar del carro no lo desbarata, porque no, tiene que esperar que yo pague. Y había que ir entonces al juez de paz o al tránsito, lo que sea, y vaya a ver cómo te cobra y le arreglan el carro. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que tenga un carro tiene que pagar seguro. ¿Vale? Y con seguro pago, usted choca a alguien, usted se asegura de que esa persona tiene cobertura en caso de daño. Entonces, si somos creyentes y andamos con el carro con el seguro vencido, no va a pasar nada. Yo soy un experto conductor. No está actuando en la moral. Y si llega a suceder algo, aunque no tenga, tiene que ver qué hace para desafiar todo. Ese es el principio de restitución. Lo segundo, rapidito, hermanos, el principio de restitución tiene profundas implicaciones de índole espiritual también. ¿Sí? Usted y yo no solamente tenemos la capacidad de infligir daño material, ya sea accidental o no, a una persona, también tenemos la capacidad de hacer daño espiritual a una persona, ya sea de manera intencional o accidental. Y en todo caso, mis amados hermanos, el principio de restitución aplica. La reconciliación no solamente es pedir perdón, la reconciliación implica también hacer lo que sea necesario para restaurar, como digo, sea necesario de acuerdo a la Escritura, para restaurar esa relación, devolverla al estado previo. A veces somos ciegos del daño que hemos hecho a alguien. A veces somos ciegos de nuestro mal, pero somos muy buenos viendo cuando alguien afectó a otro. Voy a poner un ejemplo. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 5 y 6. Este es el famoso caso del rey David. Después que David hizo lo que hizo con el pobre Urías y con Betsabé, esto me tiene que crear mi versión. David andaba como si nada en el palacio, hermano. Y yo soy lo que piensa que la gente, oh, majestad, ¿cómo está? Y él contestaba después de decir en victoria, hermano. Ese es mi análisis, lo que él no tiene que comprarme. No obstante, llegó el día que fue confrontado por Dios en la boca de Natán. Y note lo que se da aquí en el versículo 5. Natán le ha hecho una historia a David, ¿recuerdan? Era un hombre que era rico, tenía un pocotón de ovejitas, y había otro hombre que era pobre, que además tenía una ovejita. Y ese hombre rico le quitó la oveja al hombre pobre, y David se puso, no es posible, no puede ser. Ya David se había puesto como, ¿dónde está ese hombre? Se la premisa la que voy. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. No pierda ese detalle. Y dijo a Natán, mira lo que le dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de él y debe pagar la condena. Perdón, y debe pagar la condena. ¿Con cuánto tanto? ¿Saben qué se acordó David ahí? De la ley de restitución. ¿Ok? Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David fue incapaz de ver que él era aquel hombre. Pero siempre es fácil ver al otro hombre. ¿Ok? Yo lo reconozco con facilidad cuando otro le hace daño a otro o a mí, pero yo no reconozco cuando yo hago daño. ¿Ok? Debe pagar la cordera por 4 tantos porque hizo otra cosa y no tuvo misericordia.
Ya todos sabemos lo que pasó cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre. La dice de que era ese hombre. Hermanos, cito este caso, porque David, aún cuando hizo lo que hizo, él actuó con total normalidad mundial en el Señor. Pero lo que nos dice ese pasaje es de que David pensó en ese momento restitución. Se debe hacer restitución, aun cuando él no quiso hacer restitución. ¿O saben qué es lo más maravilloso de esta historia, hermano? Que aun cuando David no tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia. Porque él era digno de muerte, pero lo que hizo el Señor le dijo, no morirás. Y entienda lo que le digo, hermano, lo más importante que la ley de la restitución nos lleva al Evangelio del Señor Jesucristo. La falta de misericordia de David merecía la muerte. No obstante, Dios dijo, no morirás. Y Dios mismo se hace restitución por usted y por mí. Porque nosotros no podemos restituir de lo que hemos quitado al Señor, lo que hemos hecho al Señor. Fue Cristo quien lo hizo en la cruz del Calvario. Por usted y por mí hizo restitución delante de Dios. ¿Sabe por qué? Voy cerrando, hermano, discúlpenme. Jeremías capítulo 16, versículo 17. Dice el Señor, hablando de juicio contra su pueblo: mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré, cuando dice el Señor. ¿Lo ven ahí? Pagaré doble. ¿Ven la premisa de restitución que estamos hablando aquí? Si no hay restitución, tiene que pagar bajo los parámetros que el Señor ha dado. Es la premisa que entendemos aquí, hermanos. Ni usted y yo, aunque nos vendamos como esclavos a cualquier otra cosa o a cualquier otra causa, podemos alguna vez pagar al Señor, restituirle el costo de nuestra rebelión. Él envió a su Hijo y Él restituyó el costo de nuestra rebelión. Y la relación que estaba quebrantada, afectada a causa de nuestro pecado, ahora encuentra paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una vida de paz con Dios por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Después de todo lo que usted quiera, no hay nada que usted pueda ofrecerle a Dios que Dios diga gracias porque ya pagaste. Pues, no hay nada. Ayuda a cruzar 200 señoras a la calle al año. Córtese la vena si quiere. Usted no puede pagar lo que Cristo pagó. No se puede. Lo único es que perdón, hermano. Un corazón que restituye es una señal del nuevo nacimiento. Si yo recibí gracia y mi relación con Cristo fue restituida, con Dios en Cristo fue restituida, yo quiero hacer lo mismo. Todos conocemos el caso del señor Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo era conocido como un perfecto ladrón, podríamos decirle, pero de cuello blanco. De cuello blanco. ¿Ahí? En el cobro de impuestos siempre caía algo en el bolsillo de Zaqueo. Pero miren lo que dice el versículo 8, Lucas 19:8, cuando el Señor pasó por su casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré doble. Se lo devolveré cuadruplicado. Dice el Señor: ha llegado la salvación a esta casa. Un corazón regenerado, un corazón transformado quiere restituir
El apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera, Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para hacerse millonario. Lo dice ahí, no necesariamente para compartir con el que padece necesidad. El Señor nos llama a nueva vida. Y nueva vida en Cristo implica todo lo que acabamos de mencionar. Yo ahora se me cabe, hermanos, y a cerrar con la cita de Martín Henry. El pueblo de Dios siempre debe estar dispuesto a mostrar apacibilidad y misericordia según el espíritu de estas leyes. Todo lo que hemos leído, debemos responder ante Dios no solo por lo que hacemos maliciosamente, sino por lo que hacemos descuidadamente. Por lo tanto, cuando hemos hecho daño a nuestro prójimo, debemos restituirlo, aunque no sea obligado por la ley. Aun cuando la ley no le pida la restitución, usted lo hace no porque la ley no se lo pide, sino porque Dios se lo pide. Usted quiere honrar a Dios con su vida. Yo lo bendiga ricamente, mis hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos en este principio de retribución y de restitución lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por mostrarnos en medio de estas leyes que probablemente en nuestro contexto parezcan aburridas, incoherentes o inútiles, que podamos, Señor, te rogamos con la ayuda del Espíritu Santo ver la valía de los principios que tú estableces en tu palabra, que siempre es buena, que siempre es justa, que siempre es recta, que siempre es santa. Danos los principios necesarios, Padre, para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, rogamos que podamos ver a Cristo, el autor y consumador de la fe, aquel que en restitución hizo provisión para que la relación de tu pueblo contigo pudiera ser fructífera, pudiera ser viable, pudiera ser perfecta. Gracias por Cristo, porque tenemos paz para contigo. Y ayúdanos, Señor, a enviar el mensaje de reconciliación al mundo, que en Cristo Jesús hay esperanza para el pecador y hay esperanza de paz para Dios. Todo lo que pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, del pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie para cantar el himno de consagración. El himno es solo en Jesús y es un recordatorio de mis amados hermanos de que si hay esperanza para el creyente es en Cristo Jesús. Si hay alguna opción de vivir conforme a su voluntad, es solo en Jesús, que es nuestra única esperanza y es nuestro único consuelo. Cantemos juntos, solo en Jesús. Cantemos, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, triangular y me sostén, y como vive la visión, cuán grande amor inmensa paz, en el temor la densidad, consolador, amigo fiel, no es tu amor.
el cuerpo hiriente de Jesús. Cantemos juntos. En el sepulcro ella nació, el cuerpo hiriente de Jesús, mas ese día llegó, resucitó gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. Jesús yo soy, el mío es, nuestro su sangre me compró. Hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz, de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ninguna paz, de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Estemos orando, mis amados hermanos. Amado Señor, gracias porque tú has sido bueno para nosotros. Gracias por Cristo, en quien encontramos nuestra esperanza, nuestro perdón, nuestro gozo, nuestra salud, nuestra prosperidad. Ayúdanos a encontrar satisfacción, la cual solo